aquí y vamos a empezar resolviendo el simulacro que dimos el día, bueno, hace un par de días, creo que fue el día domingo. Entonces vamos a empezar a resolverlo, ¿sí? Cualquier duda, consulta que ustedes tengan, la pueden hacer activando su micro o por el chat, no hay ningún problema. O en todo caso, al final de la clase lo podemos conversar. Igual pueden dar también sus respuestas por el chat, no hay ningún problema, con tal que no sea solamente yo el que esté hablando, ¿no? Que sea participativo. Ya, entonces vamos a comenzar. En la pregunta número 1, si pasa alguna cosita o no se me escucha, me lo comentan, por favor, ¿sí? Ya. En la pregunta número 1, en la insuficiencia cardíaca, el aumento crónico de la postcarga genera A, disminución del estrés parietal según la ley de Laplace, B, remodelado concéntrico con reducción del radio ventricular, activación del sistema nervioso autónomo con aumento de catecolaminas y la disminución del consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, cuando vemos el tema de postcarga, precarga o contractibilidad, esos términos referente a insuficiencia cardíaca, hay que recordar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco, es decir, el volumen de sangre que expulsamos por cada latido, por la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Entonces, este gasto cardíaco es muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente hablamos de acá, como les dije, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca que nosotros tenemos. ¿Ok? Y esto aproximadamente cerca de unos 5 litros, que es el volumen de sangre que nosotros tenemos, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este volumen sistólico va a depender de 3 factores. Luego poner el rojito. Un factor que llamamos la precarga, que es el volumen que llega a distender al ventrículo, bueno, precarga. Otro que viene a ser la resistencia que presentan mis arterias al momento de expulsar la sangre, esa es la postcarga. Y otro viene a ser la capacidad contráctil que tiene mi miocardio, esa es la contractibilidad, o capaz algunos lo conocen como inotropismo, ¿no? Inotropismo. Perdón que no puedo escribir porque estoy en laptop y es medio complicadito. Bien, entonces es eso. Entonces, si te dice que en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la postcarga, hacemos referencia a que hay un aumento o una dificultad en los vasos sanguíneos. Ya sea mi paciente es hipertenso, ya sea mi paciente tenga una placa aterosclerótica en los vasos. La cosa es que hay una dificultad en mi ventrículo izquierdo para expulsar la sangre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? ¿Hay una disminución del estrés parietal? No, hay un aumento del estrés parietal. ¿Hay activación del sistema nervioso autónomo? No, no lo hay. Esta activación del sistema nervioso autónomo causa una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Es la causa, no la consecuencia. ¿Qué más se dice? Disminución del consumo miocárdico de oxígeno tampoco es. ¿Qué es lo que te va a generar, chicos? Va a generar un remodelado concéntrico. ¿Por qué? Porque como, a ver, voy a colocar acá. Yo tengo una tubería por aquí, ¿no es cierto? Y acá tengo mi bomba, que es mi ventrículo izquierdo. Entonces yo tengo que expulsar sangre en esa dirección. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si en esa tubería, ¿no? Por ejemplo, hay una bolita? Hay una bolita. La sangre no va a salir con facilidad. Entonces, ¿qué va a hacer esta bomba? Va a empezar a engrosarse. Va a empezar a engrosarse, 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 con el fin de expulsar la bolita. Y ese engrosamiento es lo que llamamos un remodelado concéntrico o una hipertrofia concéntrica. Cuando revisen el tema de insuficiencia cardíaca van a ver, hay una hipertrofia excéntrica, como sucede cuando hay aumento de volúmenes, cuando hay mucha congestión, o un remodelado o una hipertrofia concéntrica, como es en este caso. Entonces, el miocardio se engruesa, crece, en una radiografía torácica pues pueden ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, la respuesta es la B. En la pregunta 2, en las fases tempranas de insuficiencia, en las etapas tempranas de insuficiencia cardíaca, la activación simpática que produce. Y acá mismo te lo pongo, prácticamente están relacionadas. Te va a producir un aumento de la postcarga por una vasoconstricción de mis arterias. ¿Ok? Además, no tiene nada que ver. En la pregunta 3, en la insuficiencia cardíaca secundaria cardiopatía isquémica, a cardiopatía isquémica por algún evento coronario,
El deterioro sistólico inicial se debe principalmente a, ¿por qué habría un deterioro sistólico o una insuficiencia de tipo sistólica, no? Es básicamente porque en la necrosis lo que sucede es que el corazón muere. Como no le llega oxígeno suficiente al corazón, pues van destruyéndose los cardiomiocitos, ¿no? Se van perdiendo unidades contráctiles, el calcio, el ATP, ustedes recordarán la actina y la miocina también se pierden y ya no hay recuperación de eso, ya no hay recuperación. De hecho, esa es una buena pregunta que quiero hacerles a todos ustedes, que lo vayan pensando, si el corazón se llega a regenerar. El hígado se regenera cuando sufre un ataque o cualquier cosita. Cualquier patología, una hepatopatía crónica, una hepatopatía aguda, por ejemplo, o incluso con el consumo del alcohol, dañas a tu hígado y llega tiene la capacidad de irse, irse regenerando. Pero el corazón puede regenerarse y eso quiero que lo tengan ustedes, lo vayan analizando, ¿no? En la pregunta 4, paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca de predominio derecho. Cuando vemos el tema de insuficiencia cardíaca van a haber bastantes clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación del NIHA, lo voy colocando por acá. La clasificación del AHA también está. Está la clasificación, por ejemplo, de Forrester, que me sirve mucho para ver el tema de la terapia. Forrester. De la terapia en un paciente, ¿no? Con insuficiencia cardíaca. Vemos si es aguda o tipo crónica, si por ejemplo es del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces en insuficiencia cardíaca van a haber muchas clasificaciones que se usan, ¿no?, en la práctica clínica. Ya, pero la cosa acá es una clasificación anatómica que están viendo acá. Entonces te dice, en el paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca con predominio del lado derecho, ¿qué vamos a encontrar? Edematización en miembros inferiores, encefalopatía, B, fatiga o edema pulmonar, C, enteropatía perdedora de proteínas, O, y edema de miembros inferiores, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el tema del corazoncito, vamos a ir por acá. Acá tiene sus 4 cámaras. Ya. Esto es derecho, esto es izquierdo. Listo. En el tema del lado izquierdo, esto maneja lo que son presiones. ¿Sí? Nunca se olviden. El lado izquierdo maneja presiones. Por eso el gran volumen que tiene el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Y el lado derecho lo que maneja son volúmenes. Chicos, ¿qué vasos llega hasta a la aurícula derecha? ¿Me recuerdan, porfa? Cualquiera puede participar. O por audio, por mensaje, como quieran. Ya, la cosa es que llega la vena cava superior y la vena cava inferior. Listo. ¿Y de dónde viene la sangre venosa, no? La sangre que llega a la vena cava inferior. Prácticamente del tracto gastrointestinal, básicamente. Sangre que viene, por ejemplo, de los miembros inferiores, también está ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una insuficiencia del lado derecho? Toda esta parte de acá ya no funciona. Toda esa sangre que venía del lado derecho, del lado gastrointestinal, de los miembros inferiores, va a empezar a regresarse, va a empezar a congestionarse. Y si yo, por ejemplo, tengo una congestión dentro de mi tracto gastrointestinal, donde se da la gran reabsorción de nutrientes, de vitaminas, todo lo que tú quieras, se empieza a diamatizar, ya no va a haber una buena reabsorción. ¿Qué más se reabsorbe a ese nivel? Se reabsorben proteínas. Y tú debes saber que en la fisiopatología de un edema hay dos cositas. O bien aumenta la presión hidrostática, es decir, la presión que genera el líquido dentro de los vasos, o bien disminuye la presión oncótica. Y esa presión oncótica está comandada por las proteínas, especialmente la albúmina. Entonces, ¿qué pasa si te acabo de mencionar? Está todo congestionado. ¿Va a haber una buena reabsorción? No la va a haber. Voy a perder proteínas por medio del tracto gastrointestinal por edematización. ¿Qué más se va a edematizar? Mis miembros inferiores. Por eso van a ver un paciente, capaz el próximo siglo cuando viene a la clínica, paciente con insuficiencia cardíaca, diagnosticado, ya. Van a ver edema en sus miembros inferiores. Van a tocar, van a presionar su dedito y va a dejar como un huequito. Ese huequito es fobia, ¿no? Así se le llama fobia. Y eso es edema.
Entonces, prácticamente esta es la respuesta. Por ejemplo, ahora fue bueno haber pensado en el tema de, a ver, fatiga, por ejemplo. Fatiga más corresponde al lado izquierdo, porque, por ejemplo, si yo tengo una insuficiencia de mi lado izquierdo, ya no expulso la misma cantidad de sangre. Ya expulso menos volumen, expulso menos gasto cardíaco. Expulso menos gasto cardíaco, expulso menos sangre. ¿Y con qué se nutren mis músculos? ¿Con qué hago actividad física? Es con el oxígeno que viene con la sangre. Pero yo no la tengo. Y esto más corresponde al tema del lado izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, sería la letra C. En la 5 te dice relaciona correctamente a criterio de mayor de Framingham. Recordarán que hay criterios mayores y criterios menores que sirven para el diagnóstico, ¿no? Dentro de los criterios de Framingham, dos criterios mayores te hacen el diagnóstico o un criterio, claro, dos criterios menores más un mayor, ¿no? Por ejemplo. Ya, el criterio mayor de Framingham, acá tienes lo que es el edema de pulmón, ¿no? A con C. Pam, 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 pam. Listo. B, aumento de la bulimia. Eso va con el aumento de la precarga. Arriba les mencioné que el tema de precarga iba con el grado de volumen, ¿no? Que distinguía mi ventrículo. Listo. Insuficiencia del lado izquierdo, lo que les mencioné arribita, va con fatiga y astenia. Infarto agudo de miocardio me conduce a mí a una insuficiencia cardíaca. La letra es la C. ¿Qué más? ¿Qué más? Número 6. La elevación del BNP en insuficiencia cardíaca ocurre principalmente no ocurre por activación simpática, tampoco por hipoxemia ni disminución del volumen intravascular. El BNP o es el péptido natriurético, se libera cuando hay estrés del músculo ventricular. Entonces, cuando el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, está bajo estrés, como por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, se suele liberar, ¿no? Lo libera. ¿Y qué es lo que va a hacer mi BNP? Mi BNP, como su mismo nombre lo dice, es un péptido natriurético, me va a producir lo que es natriuresis. Lo voy a escribir por acá. Natriuresis. ¿Ok? Me conduce a natriuresis. Entonces, disminuye el volumen, disminuye el sodio. Y voy compensando de una forma adecuada, entre comillas, el trabajo que hace mi corazón. La 7, ¿qué te dice? Marca la afirmación correcta sobre la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. A. La obstrucción de la arteria coronaria derecha puede producir bloqueos auriculoventriculares de primer y segundo grado. B. Ser diabético es semejante a padecer un infarto agudo de miocardio. C. La presencia del óleo anginoso en reposo sugiere una angina inestable. D. A y C son correctas. A, B y C son correctos. Entonces, por ejemplo, en el tema de las arterias coronarias, recordarán que las coronarias son las arterias que nutren a mi corazón en diástole, por si se lo llegan a preguntar, es en diástole. Tienen ramas. Las arterias coronarias tienen ramas. Y dentro de las ramitas, por ejemplo, que da el lado derecho, lo más frecuente es que te dé ramas para dos componentes importantes, que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Y es en el nódulo auriculoventricular donde hay una cierta pausa. Recordarán que primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. En esa forma, no es al mismo tiempo. Entonces, en el nódulo auriculoventricular es donde hay un cierto bloqueo, entre comillas, una cierta pausa para que se vayan contrayendo las aurículas y luego los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una obstrucción de la arteria coronaria derecha? Esto prácticamente se va al caño, ¿ok? Esto no ocurre. Y me puede llegar a producir un bloqueo auriculoventricular, es decir, desde las aurículas a los ventrículos, ya sea de primer y segundo grado. Y eso lo van a ver más adelante en el tema de los bloqueos, pero básicamente es eso. Una obstrucción de la arteria coronaria, debido a que esta da irrigación al nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, me puede conducir a bloqueos de ese tipo. Otro, el B, ser diabético es semejante a padecer un infarto agudo de miocardio. Hay un estudio, no recuerdo bien el nombre, pero comparaban a los pacientes. Un paciente que era diabético, pero que no había tenido un infarto de miocardio, y otros pacientes que habían tenido un infarto miocárdico, pero no eran diabéticos. Y los resultados eran bastante semejantes. Entonces, a partir de ese estudio, que creo que lo tengo por ahí, se lo voy a pasar en el grupo, decía,
Ser paciente diabético es igual a tener un infarto agudo de miocardio. Los dos tienen la misma mortalidad. Entonces, desde ahí se asemejan estas dos patologías, ¿no? Otro, que la presencia del órgano anginoso en reposo sugiere una angina inestable. Y justamente esto me lo estuvo comentando una de sus compañeras. Cuando tenemos, por ejemplo, una arteria por acá y tiene su luz, ¿no? Listo. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que puede haber una plaquita que se va asomando por aquí. Se va pegando, por así decirlo, ¿no? Entonces, la plaquita se va pegando, se va pegando. Recuerden que tiene, la plaquita es una cubierta fibrosa, ¿no es cierto? Entonces, lo voy dibujando. Una cubierta fibrosa y dentro tiene un núcleo lipídico. El núcleo lipídico lleno de tus macrófagos. Con esos macrófagos, por ejemplo, habrán escuchado el tema del colesterol, ¿no? El colesterol malo, el colesterol bueno. Ya, ¿qué es lo que sucede? El LDL, que es el llamado colesterol malo, sufre una modificación en ese tipo de pacientes. Entonces, el macrófago, que lo tienes en la sangre, no puede fagocitarlo y se va acumulando dentro del macrófago. Entonces, cuando estos macrófagos llegan a tener tanto ese tipo de colesterol que no pueden fagocitar, son las llamadas células espumosas, un principal componente del núcleo lipídico que acá les estoy poniendo, dibujando de amarillito. Y tiene su cubierta fibrosa, ¿no? Llena de colágeno. Entonces, esta plaquita se puede llegar a romper. Miren que esta plaquita en esa arteria, pues no obstruye todo el flujo, ¿no? Obstruye un poquito, pero no obstruye todo el flujo. Entonces, normalmente cuando podemos hacer, por ejemplo, actividad física, el aporte de oxígeno, el aporte de sangre es bajo, pero hay aporte sanguíneo. ¿Qué sucede si esta plaquita, por ejemplo, esta plaquita está de acá? ¿Qué sucede, por ejemplo, si esa plaquita se llega a romper? ¿Qué sucede si este núcleo lipídico es expuesto a la sangre? Hasta ahí ven que está todo cubierto por su plaquita fibrosa, ¿no? Por toda la plaquita que estoy dibujando de plomo. Entonces, ¿qué es lo que sucede si esa plaquita se rompe por alguna razón? O bien se erosiona o bien se rompe. Entonces, todo el componente, acá se rompe, todo el componente del núcleo lipídico pues se va a exponer a la sangre. Y eso es bastante trombogénico. Entonces, vamos a llamar a las plaquetas, vamos a llamar a los factores de coagulación y se va llenando, 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 llenando la luz de mi vaso, hasta el punto en que puede llegar a obstruirlo. Entonces, el aporte sanguíneo, en el caso A, que les dije que era parcialmente, en este caso, pues ya no hay aporte sanguíneo, prácticamente está obstruida mi arteria. Entonces, normalmente ya no va a haber un soporte, ya no va a haber un flujo sanguíneo compensatorio, digamos, y en el caso de algunos pacientes pueden tener ya un dolor anginoso persistente, ya sea en reposo o ya sea con algún esfuerzo físico. ¿Ok? Eso es lo que llamamos, bueno, angina inestable. Entonces, A, B y C son correctas. Bueno, número 8, mujer de 23 años acude por fatiga, artralgia, erupción malar fotosensible. Desde acá ya te dice más o menos el diagnóstico. Fotosensible. Ya, fotosensible hace 3 meses, refiere además edema en miembros inferiores, orina espumosa en las últimas semanas. En su laboratorio presenta lo que es un ANA positivo, un anti-DNA de doble cadena positivo, bueno, elevado, complemento disminuido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al anticuerpo de DNA de doble cadena? Es el anticuerpo más sensible para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Su elevación se asocia a la actividad de la enfermedad, especialmente de compromiso renal. Se correlaciona con compromiso cutáneo exclusivamente y se encuentra una elevada actividad reumatoide y síndrome de Sjögren. Por ejemplo, en el tema del diagnóstico de lupus o enfermedades autoinmunitarias, se hace mediante anticuerpos antinucleares. Su mismo nombre te lo dice, son enfermedades que atacan a nuestras propias células. En el caso del lupus no es una excepción. Lo que va a ocurrir es que va a haber anticuerpos bueno, hay un anticuerpo que va a atacar a nuestras propias células. ¿Ok? A nuestras propias células. Bueno, si no sería, ¿no? Un anticuerpo.
un anticuerpo que ataca nuestras propias células. Entonces, esos anticuerpos, en el caso del lupus, lo vamos a llamar ANA, que son anticuerpos antinucleares, porque se dirigen contra componentes nucleares de mis células. Entonces, por ejemplo, en el tema de los ANA, hay varios tipos. Tienes anticuerpos contra el DNA de doble cadena, anticuerpos contra el antígeno Smith, anticuerpos anti-Ro y anti-La. En el caso de, como te pregunta acá, contra el DNA de doble cadena, este es bastante específico para compromiso renal. Bueno, lo digo. ¿Okay? Compromiso renal. Y se asocia a mal pronóstico, como por ejemplo nefritis lúpica, que es una complicación grave del lupus eritematoso sistémico. Y justamente lo que te dice acá, compromiso renal. Incluso en clase yo les había mencionado que esto se lo aprendan porque sí es importante. Listo, entonces ahí está. Su elevación se asocia a la actividad renal y especialmente compromiso renal. ¿Qué más? ¿Qué más? Mujer de 28 años acude por fatiga, fiebre intermitente, dolor articular en manos y rodillas desde hace 2 meses. Refiere caída de cabello, úlceras orales indoloras. ¿No? Alopecia es esto. Caída de cabello, alopecia. Se sospecha de lupus, entonces se le pide un anticuerpo, un examen de laboratorio. Y te dice, ¿cuál es el anticuerpo más específico, pero más sensible de lupus? Tienes Luzana, los anti-DNA de doble cadena, el factor reumatoide, el PD-ANCA. A ver, por ejemplo, como les mencioné acá arribita, el ANA es bastante sensible, ¿ok? Es bastante sensible. Entonces tú, por ejemplo, le puedes pedir un ANA a tu... Un ratito. Ya, bueno. Le puedes pedir un ANA a tu paciente y lo que te va a dar es básicamente títulos y patrones. ¿Ok? Títulos y patrones. Así como tú lo vas a dar, títulos y patrones. Listo. Entonces te pide anticuerpo más sensible. El ANA te puede llegar a salir positivo. Imaginemos, ¿no? Que llega a salir positivo. El que sea positivo no significa que ya tengas la enfermedad. ¿Ok? Si tienes un ANA positivo no significa que tengas la enfermedad. Para que tú hagas un diagnóstico de lupus, tienes que tener tu ANA positivo y le vas a pedir la clínica, ¿no? Que es la clínica lo hace mediante que se llama EULER, que es como son varias manifestaciones clínicas dependiendo de qué sistema esté atacado. ¿Sí? EULER. Listo. EULER más de 10 puntos, esto ya es el diagnóstico de lupus. Otro caso, si en el caso de ANA te sale negativo, prácticamente descartas que es lupus. Sí, prácticamente descartas que es lupus. Muy poco probable, muy poca probabilidad que sea lupus. ¿Ok? Muy poca probabilidad que sea lupus. Esos escenarios tienes. Entonces está diciendo cuál es más sensible. Pues son los ANA. ¿Ok? Los ANA. Número 10. Usted es un estudiante de medicina. Durante el pase de visita evalúa a un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide de más de un año de evolución. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que encuentre en el examen físico? Prácticamente está diciendo las manifestaciones clínicas articulares que tiene el lupus, ¿no? Un lupus ya establecido de más de un año. Uno viene a ser, bueno, la desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas. Habrán visto algunas personas que tienen sus deditos desviados. Y compromiso de pequeñas articulaciones. Es muy raro, casi rarísimo, que el artritis reumatoide ataque articulaciones grandes y sea monoarticular. Es muy raro que una artritis reumatoide ataque, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Casi no se ve, y creo que nunca he visto. Es más frecuente que siempre ataque pequeñas articulaciones. Y acá te lo dice, pequeñas articulaciones. Sería la 11. Mujer de 45 años acude a consulta por dolor articular en manos y muñecas desde hace 6 meses. Refiere rigidez matutina que dura aproximadamente 1 hora y mejora con la actividad. Ok, mejora con la actividad. En el laboratorio encuentro factor reumatoideo positivo y encuentro anti-CCP positivo y PCR elevado, ¿no? Que es un marcador de inflamación. Con el PCR. ¿Cuál es el hallazgo más específico para confirmar el diagnóstico en
en este paciente. Tienes factor reumatoideo positivo, tienes el anti-CCP positivo, rigidez matutina mayor a 1 hora y el compromiso aditivo incapacitante de las articulaciones. Prácticamente está diciendo, en artritis reumatoide, tú vas a tener, bueno, puedes pedir dos cositas en el laboratorio, ¿no? Que es el factor reumatoideo, que básicamente son inmunoglobulinas, y el anti-CCP. Anti-CCP. Factor reumatoideo o anti-CCP, puedes pedir esas dos cositas. ¿Cuál es más específico y cuál es más hace referencia a la fisiopatología del reumatoide? Es el anti-CCP, ¿ok? Es el antipeptido cíclico citrulinado. Es más específico, hay mayor especificidad y es más precoz. Es más precoz. Es decir, lo puedes ver alto en el anti-CCP incluso cuando tu paciente aún no presenta la sintomatología, ¿no? Aún no presenta la sintomatología. El factor reumatoideo, pues es el marcador clásico que van a ver siempre. Bueno, puede estar aumentado en otras, puede ser positivo en otras enfermedades, ¿no? O incluso en pacientes sanos, también puede estar elevado, ligeramente puede estar elevado, o en otras enfermedades. Entonces, prácticamente acá lo que te pregunta es el hallazgo más específico y es el anti-CCP. ¿Sí? El anti-CCP. Acá no les dije, pero este de acá del PANCA lo van a ver, por ejemplo, en el tema de vasculitis. Vasculitis. No, vasculitis. Por si tienen la duda, es vasculitis. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. Ya, según corresponde. La artritis reumatoide es una poliartritis crónica aditiva, asimétrica y erosiva. Eso es verdadero. Si es erosiva y simétrica, es aditiva. Y también acá le agregaría que es incapacitante. Incapacitante. La artritis reumatoide estaba mediada por linfocitos T, correspondiendo a un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4. Eso es verdadero. El compromiso articular de artritis reumatoide suele ser más predominante en el lado derecho que izquierdo. Eso es falso. Recordemos que es simétrico. O sea, ocurre tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La anemia en la artritis reumatoide suele ser microcítica por déficit de hierro. El tema de anemias, por ejemplo, en enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades como pacientes diabéticos, enfermedades autoinmunes, la anemia suele ser tipo normocítica, normocrómica. Eso suele ser frecuente. No digo que no pueda ser microcítica en algunos casos, pero es más frecuente ver normocítico, normocrómico, ¿no? En un paciente con enfermedad crónica como la artritis reumatoide. Entonces, esto no es. 5. Durante el ataque agudo de artritis reumatoide, el líquido sinovial presenta características inflamatorias con predominio de polimorfonucleares mayor de 50.000 y fiebre. Estos datitos del predominio de polimorfonucleares y la fiebre corresponde a artritis séptica, ¿no? Artritis séptica. No de artritis reumatoide, ¿no? Eso no lo suelo encontrar en artritis reumatoide, entonces esto es falso. Entonces, esto es la letra C. ¿Qué más te dice? 13. Un paciente presenta urticaria, broncoespasmo, hipotensión, minutos después de ingerir mariscos. Y esos mariscos tómalo como un alérgeno. Estamos hablando ya de anafilaxia, ¿no? Un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 1, en tema de los mariscos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que implica, cuál es el mecanismo fisiopatológico en este caso, ¿no? Que prácticamente es la unión de la inmunoglobulina E a los mastocitos, ¿no? Para que pueda liberar la histamina. Un paciente desarrolla anemia hemolítica autoinmune. Los eritrocitos son distribuidos por anticuerpos dirigidos contra antígenos de su membrana. Entonces, en el tema, por ejemplo, de una anemia hemolítica autoinmune, solemos encontrar dos tipos de inmunoglobulinas que van a ser los que van a atacar a la membrana. Suele ser la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M.
O otros nombres que reciben, por ejemplo, suelen ser los anticuerpos fríos, no, perdón, acá, anticuerpos fríos, y estos suelen ser los llamados anticuerpos calientes, ¿no? Que generalmente esta destrucción se da extravascular, suele suceder a nivel del vaso, ¿ok? En el vaso se suelen destruir. Entonces, ¿cómo te lo pone? Pues es una citotoxicidad mediada por anticuerpos IgM y IgG. Esa es anemia hemolítica autoinmune. 15. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica mejor el daño tisular en el lupus eritematoso sistémico? Y el lupus eritematoso sistémico, lo que ocurre aquí es que recordarán que tengo, por ejemplo, mi inmunoglobulina y estos se van pegando a un componente de mi ADN, de mi célula, por ejemplo. Entonces, cuando tengo este componente anticuerpo, antígeno, ¿no? Formo un inmunocomplejo que está acá. ¿Y qué es lo que sucede? Estos inmunocomplejos pasan por vías donde hay bastante, por así decirlo, donde hay bastante filtrado, como por ejemplo en los riñones, y se suelen depositar, ¿sí? Hay depósito en los tejidos. Depósito en los tejidos. Y eso es lo que genera inflamación, genera una cascada inflamatoria y activación del complemento. Entonces, básicamente, este es el mecanismo por el cual el lupus genera daño. Es así. 16, varón de 65 años con antecedentes de infarto del miocardio, presenta hipotensión, piel fría, húmeda, oliguria, alteración del sensorio. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Como hemos visto arriba, un paciente que, por ejemplo, ha tenido un infarto de miocardio por destrucción ya de los cardiomiocitos, pues lo que va a generar es una insuficiencia cardíaca de tipo agudo, ¿no? Que es lo que probablemente le haya pasado a este varón de 65 años. Un fallo en el gasto cardíaco por la falla en la bomba. Paciente con anafilaxia presenta hipotensión, broncoespasmo, urticaria. ¿Cuál es el mediador más importante? Es el mediador que libera a los mastocitos, ¿no? Cuando la inmunoglobulina E es liberada, llegan los mastocitos y estos generan mediadores. Mediadores como la histamina. La histamina, otros mediadores como por ejemplo las prostaglandinas o los leucotrienos que me generan este broncoespasmo. Esa es la histamina. 18. Varón de 62 años acude a emergencia por fiebre, taquicardia, confusión. El examen presenta una hipotensión, que es 60, una frecuencia cardíaca alta de 110, piel caliente, llenado capilar lento. Se sospecha de shock séptico. ¿Cuál es el parámetro más útil para evaluar perfusión tisular? Es el lactato sérico. Como por ejemplo cuando hay una disminución del gasto cardíaco, una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Del aporte, pues hay menos oxígeno que utilizan mis tejidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya no vamos por la vía, por la vía común, ¿no? Vamos por otra vía que es la vía anabólica. Anaerobia, perdón, la vía anaeróbica. Ajá, anaerobia. Y es donde yo produzco lo que es, lactato. Ahí es donde produzco lactato. Lactato. ¿Ok? Es lo que produzco lactato. No manejo, ¿puedo manejar diuresis? Diuresis sí, pero lo que a mí me habla sobre perfusión tisular es el lactato, perdón, el lactato sérico. 19. Varón de 54 años acude a emergencia por disnea progresiva, dolor torácico. Refiere antecedente de pericarditis. Ya, eso es importante. Antecedente de pericarditis. Al examen presenta una hipotensión 85-60, es bastante baja, una frecuencia cardíaca de 115, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos apagados. Y acá prácticamente ya te dije el diagnóstico, ¿no? Se evidencia pulso paradójico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal responsable del shock en este paciente? Y prácticamente es una disminución del retorno venoso por compresión externa del corazón. Entonces, estos tres términos de hipotensión, ruidos cardíacos apagados o disminuidos y la presencia de ingurgitación yugular corresponde a la famosísima tríada de Beck, ¿no? Tríada de Beck.
Entonces, el corazoncito, por ejemplo, está rodeado de una capa, ¿no? Que prácticamente viene a ser el pericardio. Entonces, como por ejemplo, cuando hay un derrame pericárdico, o en este caso un antecedente de pericarditis, es tanta la compresión que el lado derecho del corazón, como maneja volúmenes, no, lado derecho, maneja volúmenes, pues suele colapsar más rápido. Entonces sucede, por así decirlo, lo mismo que hay una insuficiencia cardíaca derecha. Como esto está colapsado, todo se regresa. Va a haber una ingurgitación. Y una gran vena que tenemos allí es acá, ingurgitación yugular, lo que vamos a ver. Si, por ejemplo, tengo menor llenado de mi ventrículo, hay menor sangre a la que expulso y tengo una disminución del pulso arterial. Y como tengo una gran capa, acá tengo mi capita de pericardio, y acá tengo mi tórax, donde yo pongo mi estetoscopio y escucho, pues acá tengo una gran capa de líquido. ¿Y voy a poder escuchar bien los ruidos cardíacos? No, no puedo escuchar bien porque tengo esa gran capa de líquido. Y el líquido no deja pasar bien los sonidos. Entonces, ahí tengo mis ruidos cardíacos apagados. Y básicamente acá te dice que cuál es el mecanismo principal de shock, es que hay una disminución del retorno venoso por compresión externa del corazón. Y 20, la última, ya para irnos. Una causa frecuente de inmunodeficiencia secundaria es la infección por VIH, virus perteneciente a la familia Retroviriddae, generando SIDA, cuando el recuento de CD4 es menor a 200. Y cuando hay un CD4 menor a 200, vemos lo que son infecciones oportunistas. Como por ejemplo toxoplasma, hongos como el criptococo, ¿no? Cuando hay un CD4 menor de 200. Las infecciones oportunistas, mira, acá te lo pongo, más frecuentes en un paciente que ha estallado SIDA, un CD4 menor de 200, toxoplasmosis cerebral, criptococosis meningia, tuberculosis extrapulmonar, son unos ejemplos, ¿no? Otro, el síndrome de George se debe a un defecto del desarrollo del timo, afectando la inmunidad celular. Y esto es verdadero acerca del síndrome de George. Y la última, pacientes con agamaglobulinemia de Bruton presenta infecciones virales debido a efectos linfocitos T. En esta patología, el problema es con los linfocitos B. ¿Sí? En los linfocitos B, en su maduración, no en los linfocitos T. Y generalmente ocurre para infecciones, me parece que son bacterianas. Más que todo, bacterianas. Esto que sería falso. Entonces ahí sería la respuesta a la alternativa B. Y eso sería todo, chicos, acerca del simulacro.